está dedicada a las presencias y ausencias afro en el Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia está ubicado en Bogotá, la capital del país. Es un museo que tiene 4 colecciones de arqueología, historia, arte y etnografía. Es un museo que hasta hace no mucho tiempo estuvo organizado de una manera cronológica. Sus exposiciones permanentes seguían un orden cronológico. Entonces en el primer piso del museo estaba lo más antiguo y en el último piso estaba lo más reciente. Entonces yo me voy a enfocar hoy para contarles esta historia de esas presencias y ausencias en un caso, en una exposición que estuvo abierta en 2008 en el Museo Nacional y que luego estuvo itinerando por distintos lugares del país desde el año 2009 hasta aproximadamente el año 2014, para luego enlazar con cómo es esa presencia y cómo son esas presencias y ausencias de la gente negra en el Museo Nacional hoy en día. Entonces, como les cuento, para esta exposición, esta sesión, me enfoco en velorios y santos vivos, comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras, que fue una exposición dedicada a los ritos fúnebres y los rituales, digamos, de adoración a los santos católicos, y que contó con la participación de distintos representantes de comunidades afro provenientes de distintos lugares del país. Este proyecto, esta exposición surgió de un trabajo liderado conjuntamente entre el Grupo de Estudios Afrocolombianos, el Ministerio de Cultura y pues el Museo Nacional, que fue fruto de discusiones, unas más acaloradas, otras más tranquilas, pero discusiones difíciles en todo caso, que tenían que ver con definir cómo era que debía estar representada la gente negra en el Museo Nacional. Entonces, en este pantallazo que ustedes ven acá, les estoy mostrando un fragmento del catálogo que resultó de esa exposición, en el cual mostramos un ejemplo de cómo estaba representada la gente afro, los afrodescendientes en el museo en aquella época. Estamos hablando de mediados de los años 2000. Entonces, si ustedes se fijan en esa fotografía, en esa imagen que pueden ver en este momento, hay unos pendones que aparecían en una de las salas del primer piso del museo, la sala dedicada a la conquista, en la que se indicaba que del viejo mundo habían venido a América duraznos, esclavos negros, espinacas, tropajo y fiebre amarilla. Esta manera de mostrar la presencia, la llegada de las personas esclavizadas en el museo causó pues escándalo entre varios visitantes que estuvieron involucrados en este proyecto en sus momentos tempranos, que eran representantes de organizaciones, maestros, investigadores de la historia y la cultura afrocolombiana, que estuvieron haciendo unas visitas críticas al Museo Nacional, con el fin de digamos, definir entonces cómo debía transformarse esta representación. Aquí de nuevo entonces hay una fotografía de un fragmento, digamos un pantallazo de la versión digital de este catálogo con estas personas que estuvieron visitando el museo. Entonces, lo que yo hago aquí en esta presentación es contarles a ustedes cómo ese trabajo en el cual yo participé, que digamos como investigadora, como curadora, luego terminó convirtiéndose en el tema de mi tesis doctoral, en el cual yo analicé cómo el Museo Nacional y la exposición Velorios y Santos Vivos eran mecanismos por medio de los cuales se producían o se produjeron
y se circularon imágenes acerca de los afrocolombianos. Por medio de pantallazos de imágenes de distintos documentos, distintos archivos y a través de distintas imágenes, pues yo les quiero mostrar cómo es que ha ocurrido esta producción y circulación de imágenes de la gente negra en el Museo Nacional. Un tema que me interesa resaltar el día de hoy es el de la autoría. Una de esas maneras como la gente negra, los afrodescendientes, están presentes y ausentes en el museo es a través de la autoría. Entonces aquí justamente volvemos al referente del catálogo de velorios y santos vivos. En este catálogo podemos ver un par de fotografías. La de la izquierda es una fotografía justamente de un velorio, de un ritual fúnebre ocurrido en los años 1990 en el departamento de Chocó, en la región pacífica colombiana. Y a la derecha tenemos una fotografía de un altar, de una simulación de un altar de velorio que obtuvimos durante el trabajo de campo para esta investigación, para este proyecto, para esta exposición en Palenque de San Basilio. Ustedes pueden ver que estas dos fotografías tienen mención de quiénes fueron sus autores, quienes aparecen allí, y entonces la autoría es dada a los antropólogos, como por ejemplo yo, que tomé la fotografía de la portada, o como por ejemplo el profesor Jaime Arocha, cuya fotografía aparece en la contraportada. Adicionalmente vemos otras formas como figura la autoría, que son, por ejemplo, entonces el nombre del Museo Nacional de Colombia, quien fue finalmente a quien se le reconoce la autoría mayor, digamos, de este proyecto, y una serie de logotipos en la parte inferior izquierda de patrocinadores y acompañantes de este proyecto. Durante la investigación previa a esta exposición fue posible documentar las maneras como las personas afrodescendientes en Colombia acompañan a sus muertos, digamos como un mecanismo que tienen las comunidades para mantener sus lazos sociales fuertes, para mantener la solidaridad que se constituye en la base, digamos, de que efectivamente las comunidades puedan permanecer juntas, en compañía. Entonces ustedes pueden ver unos ejemplos aquí de algunas de una simulación de un altar de muerto, de un altar de última noche, que se llevó a cabo de nuevo en la región del Chocó. Ustedes pueden ver que estas imágenes que aparecen en el catálogo de velorios y santos vivos luego sirvieron de inspiración. Ustedes pueden ver allí los diseños realizados por un señor que se llamaba Augusto Sánchez en la región del Chocó. Estos diseños luego sirvieron de inspiración para distintas imágenes que fueron usadas posteriormente para el desarrollo de la exposición. Ya en este punto, cuando esas imágenes se convirtieron en diseños que servían para promocionar, para circular la exposición, la autoría desaparece. Ya allí no hay ni mención del autor de la fotografía ni del autor de ese diseño que se origina en el diseño original fotografiado por los antropólogos, ni el diseño hecho por el señor Augusto, ni las fotografías tomadas por los antropólogos. Este diseño que ustedes ven acá fue utilizado de distintas formas. Aquí tenemos una de las páginas iniciales del catálogo, y tenemos entonces el vestíbulo del Museo Nacional, que era la parte introductoria, digamos, de la exposición, donde vuelve a aparecer este mismo motivo, estos mismos diseños que originalmente había hecho el señor Augusto en el Chocó.
y otros miembros de la comunidad que participaron en esa simulación del altar de muerto. Aquí entonces vemos una nueva versión, un nuevo diseño que surgió a partir de aquella fotografía. Ustedes ven, este es uno de los pendones, una versión digital de uno de los pendones con los cuales se montó la itinerancia de velorios y santos vivos, donde de nuevo ustedes pueden observar algunos diseños, las estrellas, las cruces, que provienen de aquel diseño del señor Sánchez en Condoto, Chocó. Y por último, les quiero mostrar cómo esos diseños luego fueron tomados por algunas de las personas que hicieron versiones locales de esta exposición. Ustedes pueden ver como el pendón que les acabo de mostrar, ese panel está en el lado izquierdo de la fotografía, y en el lado derecho vemos una simulación, una representación de un altar de muerto hecho por una persona de esta ciudad, es la ciudad de Villavicencio, en el centro del país, que decidió utilizar o valerse, digamos, de la exposición para hacerle un homenaje a su madre fallecida, y utilizó uno de los motivos, se inspiró en uno de los motivos dispuestos en este pendón para adornar, para arreglar el altar en honor a su señora madre. Luego entonces damos un salto a otro aspecto que entonces tiene que ver con el racismo y las dificultades que hablar del racismo implica en el Museo Nacional. En el marco de aquellas conversaciones que estaban teniendo lugar en el Museo Nacional con todos aquellos representantes de organizaciones, académicos, expertos en la historia y la cultura de los afrodescendientes en Colombia, pues uno de los materiales, uno de los temas que se mencionó sobre los cuales deberían hacerse exposiciones, deberían hacerse trabajos en el Museo Nacional, era el tema del racismo. Y aquí entonces traigo una referencia que en su momento digamos, estaba presente en el ambiente, que era el trabajo de la artista plástica, una artista plástica que es afrodescendiente, Liliana Angulo, un proyecto que se llamó Un negro es un negro. Estas imágenes que ustedes ven aquí son tomadas de la página web de una de las páginas web que muestran el trabajo de Liliana, y que muestran cómo Liliana en su obra estaba explorando a través de la imagen, a través de la fotografía, del performance, maneras para explorar ese tema tan difícil que es cómo hablar, cómo mostrar el racismo. Entonces estaba, digamos, este trabajo que se llama Un negro es un negro, en el que ella, la misma artista, digamos, se pintaba a sí misma y hacía, digamos, como una representación de cómo sería ser más negra, según ella describe en entrevistas y en la manera como ella explica su obra. Otro ejemplo del trabajo de Liliana Angulo, que como les cuento circulaba en ese momento, es esta serie fotográfica que se llama Negra Menta, en el que nuevamente ella le pide a una modelo que haga, digamos, es como un juego, un intento por hacerse más negra, como ser una persona más negra. Son imágenes fuertes, contundentes, que quieren, digamos, impactar en el espectador para confrontarlo, digamos, con los estereotipos que existen en Colombia acerca de
qué es ser una persona negra. En este caso, entonces, Liliana está haciendo referencia, por una parte, a los oficios a los cuales se suele asociar a las personas afrodescendientes en Colombia, como por ejemplo los oficios domésticos o los oficios de la construcción de edificios, de casas, la construcción en general. Y está aquí haciendo referencia a una caricatura que dibuja desde hace algunas décadas una persona que se llama Consuelo Lago, que lleva publicando esta historieta, como les digo, varias décadas, que es la negra Nieves, ese personaje que ella representa y que durante muchos años representó como una persona que se dedica al oficio doméstico, que es uno de los trabajos, digamos, uno de los roles a los cuales son asociadas los afrodescendientes en Colombia, en particular las mujeres. Entonces Liliana hizo, digamos, como un ejercicio de ironía, de sarcasmo, al tomar este personaje de la negra Nieves y, digamos, como volverlo una especie de performance a través del personaje de la negra Menta. Este material de Liliana Angulo, este trabajo de Liliana Angulo, es retomado en una publicación que compiló una persona que también estuvo involucrada en esta búsqueda en los momentos tempranos de ese proyecto, que desembocó en Velorios y Santos Vivos, y que esta publicación, que fue compilada por una parte Claudia Mosquera y por otra parte Luis Claudio Barcelós, y que estaba enfocado en este libro, esta publicación estaba enfocado en mostrar cómo, por qué es necesario que en Colombia se hable de las afroreparaciones, de las reparaciones a los descendientes de los africanos que fueron esclavizados en América a partir de la trata esclavista. Entonces, este libro, esta publicación retoma el trabajo de Liliana Angulo, pero además utiliza otros referentes que están haciendo mención a la problemática a la que se enfrentan los afrodescendientes en Colombia. Entonces aquí vemos otra de las fotografías que son parte de esta serie Afromenta de Liliana Angulo. Y estas fotos pues están en la portada, como acabamos de ver, pero también como insertos, digamos, diferenciando las secciones y los artículos y capítulos de esta publicación de afroreparaciones. Aquí vemos otra de las fotografías en la serie Negramente de Liliana Angulo. Vemos, por ejemplo, otras muestras. Aquí hay una fotografía de Jesús Abad Colorado, un fotógrafo colombiano, documentalista gráfico de la guerra en Colombia. Aquí hay una fotografía de digamos, lo que dejó un cilindro bomba que fue lanzado en un pueblo en el Pacífico colombiano, en Bojayá. Esta foto se volvió una foto, digamos, insigne de aquella tragedia que sufrió la comunidad de Bojayá. Y también se utiliza en este trabajo de afroreparaciones la reportería gráfica, también el trabajo fotográfico que hace la artista Marta Pozo Rosero, quien también ha hecho un trabajo alrededor de las comunidades negras en distintos lugares del país. Entonces este fue, digamos, como uno de los posibles temas que hubiera debido tenerse en cuenta en ese proceso de repensar cómo representar a la gente negra en el Museo Nacional: el racismo y las afroreparaciones. Ahora pasamos a la participación. Otro de los temas que fue central en este proceso, en el cual se
consolidó, se llevó a cabo el proyecto que finalmente se convirtió en Velorios y Santos Vivos, una característica fundamental es que desde el inicio se estableció que debía haber participación directa en la toma de decisiones respecto a cómo iba a ser este proceso por parte de miembros de las comunidades negras. Aquí empieza entonces a aparecer una característica de todo este proceso, y es que en el equipo de trabajo del Museo Nacional no había personas afrodescendientes, ¿sí? Los curadores en el área administrativa, mediadores, etc. No había una presencia significativa, visible de afrocolombianos. Entonces, este proyecto se volvió una herramienta justamente para empezar a hacerle frente a ese problema. Entonces aquí vemos otro pantallazo del mismo catálogo de Velorios y Santos Vivos, en el que aparece una de estas mesas de trabajo que empezaron a tener lugar para darle forma a esta exposición. Aquí vemos a 4 de las personas que estuvieron involucradas, que fueron muchas personas más, pero 4 de estas personas que estuvieron involucradas en el proceso curatorial que dio origen a Velorios y Santos Vivos. Están en la foto Carmen Paz a la izquierda, una maestra nortecaucana, Luis Gerardo Martínez, historiador palenquero, Leocadia Mosquera, maestra chocuana, y Cristina Lleras, quien era en ese momento curadora del Museo Nacional. Como ven, yo siempre resalto aquí, como parte de estos mecanismos, cómo se producen y circulan imágenes. Estoy resaltando cómo estos son archivos digitales que pueden ser fácilmente copiados, replicados a través de pantallazos. Otra de las formas como tuvo lugar esa participación en la realización de esta exposición en el Museo Nacional fue, por ejemplo, el evento de inauguración de la exposición. Se abrió esta exposición el 21 de agosto de 2008 en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional. Ojo, inicialmente lo que se había establecido, al acuerdo que se llegó entre todas estas conversaciones que precedieron la apertura de Velorios y Santos Vivos, fue que se iba a hacer una exposición temporal. La exigencia inicial era que hubiera una sala entera de las exposiciones permanentes del museo dedicada a la historia y cultura de los afrodescendientes. Sin embargo, uno de los argumentos que ponía el equipo, digamos, del Museo Nacional era que si había una sala dedicada a los afrodescendientes, debía entonces haber también una sala dedicada, digamos, a los indígenas, otra sala dedicada a distintos grupos poblacionales cuya historia, cuya cultura, cuya presencia en la nación colombiana no hubiera estado hasta entonces representada de manera correcta en el museo. Mientras tanto, se llegó al acuerdo de hacer una exposición temporal. Aquí entonces tenemos esta imagen del acto de inauguración, que fue propuesto como un acto ecuménico. Como ya relaté, el tema central de la exposición eran los rituales fúnebres y la devoción a los santos católicos, por parte de distintas, digamos, como por medio de ejemplos de cómo esto ocurría en distintas comunidades a lo largo y ancho del país. Entonces, durante ese acto de inauguración se contó con un sacerdote, Emilio Cuesta, quien es un líder afrocolombiano, además de ser sacerdote católico, es un líder afrocolombiano muy importante, y este evento de apertura se volvió un espacio, digamos, como de protesta. Incluso ustedes pueden ver cómo se invitó a la gente a poner los brazos en alto para digamos, hacer un acto de denuncia de las formas como la guerra ha afectado particularmente a la gente negra en el país, de cómo el conflicto armado ha sido particularmente insidioso en las zonas donde tradicionalmente, históricamente, ha habido un número mucho mayor de población afrodescendiente. La exposición se abrió entonces en el Museo Nacional, estuvo abierta durante casi 3 meses.
Y aquí yo les quiero mostrar nuevamente pantallazos de imágenes que circulaban en este momento de cómo se organizó esta exposición, que estuvo dedicada entonces, se mostró allí la forma como 7 comunidades de distintos lugares del país, del norte al sur del país, tenían esta forma de acompañar a sus muertos y de hacer rituales para sus santos. Estas fotografías, estos pantallazos nuevamente que les estoy mostrando son de una visita virtual que existió en su momento, que se creó para que muchos públicos, digamos, aparte de quienes pudieran ir a la exposición en el museo en Bogotá, tuvieran acceso digamos, a los contenidos de esta exposición. Pasamos entonces al momento de la itinerancia. Desde 2009, esta exposición empezó a circular por todo el país en este formato al cual ya había hecho referencia, de una serie de pendones que resumían los contenidos de la exposición, tratando de mostrar a esas 7 comunidades que eran representadas en la exposición en Velorios y Santos Vivos, y digamos ilustrando las maneras como estas 7 comunidades acompañaban a sus muertos y tenían su devoción hacia los santos católicos. Un postulado fundamental de esta exposición se planteó, digamos, en el desarrollo curatorial de la misma, era que existía una relación entre la manera como se acompaña a los muertos, los rituales fúnebres presentes entre las comunidades negras en distintos lugares del país, y la manera como se tiene devoción a los muertos. Un ejemplo de esto es como un canto que tradicionalmente se utilizaba en el momento en el que se iba a enterrar a un niño, que son los gualíes. Esos cantos son similares a los cantos que se le hacen en el momento en el que, por ejemplo, se hace la fiesta al niño Dios, a Jesús recién nacido. Un ejemplo que se quería mostrar en la exposición como una posible huella de africanía, como una memoria, una herencia de esos afrodescendientes que aún tiene presencia entre los afrocolombianos hoy en día. Aquí vemos entonces un pantallazo de la página web que se desarrolló para ese proyecto de la itinerancia de Velorios y Santos Vivos, y aquí entonces podemos ver cómo esta autoría a la que hacía mención hace un rato vuelve a aparecer, digamos, allí como de distintas maneras. Los autores de los altares, las simulaciones de altar de santo, de altares de santo y de altares de muerto que se incluyeron en esta versión de la exposición que se llevó a cabo entre Juanchaco y Ladrilleros, 2 poblaciones en la región pacífica colombiana, cerca de Buenaventura, del puerto de Buenaventura. Se reconoce la autoría de estas personas que aparecen allí con su nombre y apellido como participantes, digamos, como colaboradores en la producción de la exposición local, pero la fotógrafa de esa foto que aparece allí retratándolos a ellos queda, digamos, oculta por la autoría que sí está muy clara en la parte superior de este pantallazo, que son las distintas instituciones que participaron en el proyecto: Museo Nacional de Colombia, el Grupo de Estudios Afrocolombianos, la Universidad Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional. Aquí un detalle de esa fotografía de estas 7 personas, digamos, entre las que los participantes de esa versión de la exposición en Juanchaco y Ladrilleros.
Otra de las maneras como tuvo lugar, digamos, esta participación durante la itinerancia de la exposición, durante el montaje de la exposición en el Museo Nacional y durante la itinerancia de la exposición fue a través de las visitas guiadas, de las personas que ayudaban con la mediación, con las guianzas de la exposición. Aquí vemos entonces cómo hubo participación de, digamos, académicos, de los curadores que dirigían, digamos, el proyecto. También participaron, es la foto de la izquierda, donde aparece el profesor Jaime Arocha con otros, digamos, durante una visita guiada que se llevó a cabo en el museo en 2008, mientras la exposición estuvo abierta ya. Luego a la izquierda vemos a uno de los monitores docentes o guías del Museo Nacional que se capacitó, digamos, en los contenidos de esta exposición y pues hacía una de las guianzas para la muestra. Y a la derecha vemos a uno de los mediadores que fueron entrenados especialmente para la exposición y con una intención de que hubiera personas afrodescendientes también haciendo parte del equipo de mediación. Y durante la exposición itinerante, aquí hay un par de ejemplos de miembros de una organización en Barranquilla quienes organizaron versiones de la exposición itinerante en colegios de la ciudad y ellos mismos hacían el montaje, la organización y las visitas guiadas de la muestra. Ahora pasamos al presente. En el Museo Nacional, hoy en día, esa narrativa cronológica ya no existe. Las salas de exposiciones, entre comillas, permanentes, puesto que ellas realmente están en constante cambio, a un ritmo lento, pero efectivamente están siempre cambiantes. Esta narrativa ya no es cronológica. En las salas del museo encontramos ya un orden alrededor de temáticas como por ejemplo el territorio o como por ejemplo la identidad o como por ejemplo la memoria. En una de estas salas, en el segundo piso del museo, encontramos entonces una obra más reciente de la artista Liliana Angulo. ¿Sí? Esta es una fotografía tomada por uno de los miembros del equipo del grupo de estudios afrocolombianos, Jaime Arocha. De nuevo un pantallazo de un álbum web en el que él nos compartió esta fotografía de la serie fotográfica que produjo Liliana Angulo alrededor de con el tema, con la temática de los peinados que hacen las mujeres afrodescendientes en distintos lugares del país. Este proyecto se llama Quieto Pelo, es una serie fotográfica que la artista ha realizado en distintos lugares del país e incluso en otros lugares fuera de Colombia, como por ejemplo La Habana. Al lado, muy cerca de donde está esta pieza de Liliana Angulo, también está destacada la ley por medio de la cual un documento, digamos, otra pieza, digamos, documental, por medio de la cual se proclamó que cuenta, digamos, la ley de abolición de la esclavitud que en Colombia ocurrió en 1851. Esta es otra de las piezas que aparecen actualmente en las salas del Museo Nacional. Asimismo está esta pieza que es el llamado telegrama negro. El telegrama negro fue un mecanismo por medio del cual las comunidades negras representantes de organizaciones en la época posterior a la constitución, la última constitución que nos rige a los colombianos desde 1991, ustedes ven este telegrama es de 1992, una campaña que generaron miembros de las organizaciones para presionar
la creación de la que eventualmente fue la Ley 70 de 1993, la Ley de Comunidades Negras en Colombia. Y un trabajo más que me ayuda a cerrar esta sesión de hoy, un trabajo más que aparece actualmente en las salas del Museo Nacional, es otra pieza de Liliana Angulo llamada Un caso de reparación. Esta pieza que es digamos, lo que aparece hoy en día en el Museo Nacional es una versión de este trabajo que ha hecho Liliana, y en el cual ella hace un trabajo de archivo revisando las colecciones mismas del Museo Nacional y tratando de mostrar cómo esas colecciones develan la historia de racismo e invisibilización, por ejemplo, de cómo participaron personas afrodescendientes en la expedición botánica que se llevó a cabo en el siglo XIX en Colombia. Esta pieza me ayuda a cerrar, digamos, a hacer un intento de conclusión de esta presentación, y es porque en este trabajo Liliana, si bien no hace parte del equipo curatorial del Museo Nacional, sí empieza a dar las pistas de lo que planteamos debería ser el paso siguiente a dar por parte del Museo Nacional, y es vincular a investigadores, a curadores en su planta de personal que sean afrodescendientes. Su mirada será fundamental para que la presencia afro en el Museo Nacional no sea únicamente en las exposiciones, sino también en el detrás de cámaras, en el espacio en el cual se toman decisiones acerca de qué aparece en esas exposiciones, en lo que el público visitante del museo puede ver hoy en día.